Buenas noches, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas de nuestra querida ciudad y de nuestra querida provincia. Hemos iniciado un poco tarde la transmisión por inconvenientes que ya sabemos que tienen que ver con fuerza mayor y que tienen que ver con requisitos que muchas veces no se cumplen a la hora de la transmisión, pero finalmente pudimos sortear todos los obstáculos y estar aquí para poder charlar, para poder intercambiar experiencias, para poder intercambiar expresiones y para poder también hablar con ustedes desde el punto de vista del debate, desde el punto de vista del análisis y desde el punto de vista de la reflexión. Así que la verdad nosotros tratamos de privilegiar este tipo de encuentros porque nos hace sentir verdaderamente dignos, nos hace sentir verdaderamente hermanados en el mismo grito y en la misma fe, como decía el gran Raúl Escalabrini Ortiz, una voz preclara que es necesario tenerla presente en estos días de angustia, en estos días de luchas y en estos días de incertidumbre ante el rumbo que están tomando los acontecimientos económicos, sociales y políticos en nuestra amada patria. Antes de iniciar nuestra breve alocución y nuestra humilde reflexión, quiero agradecer y mandar un cálido abrazo a todos aquellos amigos y queridos compañeros y allegados que nos están acompañando, gracias a Dios, en las últimas transmisiones, porque seguimos sosteniendo en todas las charlas y encuentros cotidianos que tenemos que es necesario que uno pueda expresarse a través de los distintos medios que hoy la tecnología nos pone en nuestras manos. Y esta manera de manifestar nuestro pensamiento, esta manera de comunicarnos, esta manera de poder encontrar interlocutores válidos, es sumamente gratificante y sumamente útil, porque ante el cerco mediático que tenemos todos los días, y ante también el cerco intelectual, y ante también el cerco laboral, y me refiero no solamente a una institución en particular, sino a que muchas veces uno, por tratar de cumplir con determinados requisitos que tienen que ver con el direccionamiento de un círculo de poder, no puede expresarse como en realidad quisiera. Y yo creo y comparto las reivindicaciones y los sueños de muchos compañeros que hoy están llevando adelante la lucha, de que es fundamental revitalizar, de que es fundamental rescatar y de que es fundamental recordar que para que una verdadera democracia sea plena, para que una verdadera democracia sea lo suficientemente rica, amplia e inclusiva, es necesario que todos podamos realmente tener la posibilidad de expresarnos como lo que creemos justo y necesario para nuestra patria, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de digresión que pueda hacernos pensar antes que nada en el carácter acomodaticio del poder y no en nuestras profundas convicciones. Así que verdaderamente nosotros lo que queremos es convocar y rescatar estos medios de información para que todos nos sintamos verdaderamente libres, para que podamos sentir la emancipación cultural y para que podamos sentir la emancipación simbólica, que es la libertad. Que cada uno pueda expresarse en base a sus convicciones, que cada uno pueda decir lo que le parece conveniente ante este cerco informativo, que podamos reflexionar ante la vorágine de el capitalismo feroz que día a día nos impide pensar, que día a día nos impide recordar los grandes acontecimientos de la historia, que día a día nos impide saber cuál es nuestra misión en el mundo, para qué hemos venido al mundo y para qué estamos dispuestos a trabajar con los jóvenes, a trabajar con nuestros hermanos y hermanas de las distintas comunidades y para qué hemos venido también nosotros a expresar nuestras ideas en el marco del respeto y en el marco del pluralismo político tan necesario en una ciudad, en una sociedad cercenada por el miedo, por la exclusión y por el castigo a los que piensan distinto. Sinceramente nosotros no nos creemos portadores de la verdad absoluta, nosotros creemos que tenemos una verdad relativa que tiene, como decía un gran patriota que hemos tenido hace un par de años y que dejó un legado fundamental que nosotros recogemos día a día, en que a través de la construcción colectiva y a través del aporte de las distintas opiniones es justo que lleguemos a esa construcción de verdad relativa que tenemos cada uno de nosotros desde nuestros distintos sectores. Y a través de la verdad relativa que uno puede aportar desde los distintos sectores es que justamente podemos llegar a una construcción colectiva que nos permita tratar de trabajar cada vez más para una concepción emancipadora de la educación y una concepción emancipadora
desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista humanista y cristiano. La verdad que hoy la convocatoria una vez más llega desde el punto de vista de el enorme estruendo en los corazones y en las almas de todos los luchadores de los derechos humanos que sigue generando la cuestión del 2 por 1 para todos aquellos represores que cometieron, según el fallo que intenta sentar jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, delitos menores en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad. ¿Y cuáles son los delitos menores que estas personas dicen haber cometido para la justicia? Sustracción de las personas, robo de bebés, todo lo que tiene que ver con el ocultamiento de información, todo lo que tiene que ver con torturas, todo lo que tiene que ver con vejámenes a la persona. Estos son los delitos menores. Ustedes saben que durante mucho tiempo se pensó que nunca el poder concentrado en la Argentina rendiría cuentas a nadie. Y el poder concentrado en la Argentina está integrado por el poder judicial más recalcitrante a través de sus sectores más conservadores, por el poder mediático que desde la instauración de la última dictadura militar ha incrementado su concentración abusiva, el monopolio de los medios de comunicación, el cercenamiento de las libertades individuales y el dominio absoluto de la capacidad para manipular de manera feroz a la opinión pública. También el poder eclesiástico, lamentablemente durante mucho tiempo a través de la jerarquía y no a través de grandes y mínimas expresiones, si se quiere, como fueron el movimiento tercermundista de los sacerdotes luchadores del tercer mundo, entre los que se encontraba el mártir y querido compañero de luchas y ideas, padre Carlos Mujica, y los que hoy representan la alternativa por los pobres, los curas en opción por los pobres, movimientos sociales que trabajan en el día a día con los sectores sociales más desposeídos. Nosotros tenemos que dejar bien en claro que esta construcción colectiva se ha venido incrementando hace muchísimos años y que tiene su matriz ideológica muy fuertemente arraigada en la consumación de ese golpe de Estado que siempre, cada vez que las corporaciones económicas, cada vez que el poder financiero, que el poder del gran capital y los economistas que se dedican a opacar las grandes conquistas a través de la financiarización de la economía y del predominio del capital bursátil, han buscado siempre a sus socios del poder. Y así como golpeaban los cuarteles durante varias etapas del poder democrático y constitucional, ahora tenemos que decir que utilizan otras armas. Hoy por hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que decir que el capital concentrado utiliza otros ropajes. El capital concentrado hoy utiliza otras armas. Y el poder mediático ha acumulado una gran cantidad de complicidad a través de sus usinas intelectuales que todos los días desprestigian y tratan de esmerilar las grandes conquistas populares. Hoy nosotros habíamos prometido que íbamos a utilizar un poco para graficar el tema que lamentablemente no podemos dejar de hablar, todo lo que tiene que ver con el mito de Sísifo. El mito de Sísifo es un gran ejemplo que nos va a nosotros a dejar un mensaje absoluto de superación, un mensaje absoluto de lucha y un mensaje absoluto de que a pesar de que la batalla parece estar condenada al fracaso y al absurdo, recurriendo al ejemplo del filósofo Albert Camus, el absurdo tiene sentido cuando nosotros comprendemos de que la felicidad y que la felicidad de las luchas políticas, agregaría yo desde el punto de vista de la pertenencia a un movimiento nacional y popular del cual nosotros nunca hemos renegado y al cual nos enorgullecemos en pertenecer, tiene que ver con esa predisposición para rescatar los momentos loables de la lucha. Las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos de familiares detenidos por razones políticas y todos los hermanos y compañeros que han muerto, que han dejado su sangre para que nosotros hoy podamos expresarnos desde esta forma y desde este punto de vista, bien podrían tratar de reflexionar sobre el mito de Sísifo. Sísifo, para la mitología griega, era el rey de Corinto. La mitología griega decía que este personaje de la historia griega era conocido por su astucia,
era conocido por su astucia, era conocido por su extraordinaria inteligencia y era conocido por tener ideas que muchas veces dejaban en ridículo a sus adversarios. Entonces, el personaje en cuestión que hoy tratamos tiene que ver con esto. Sísifo, el rey de Corinto, en realidad entra en cuestión porque es hijo del dios Eolo y durante mucho tiempo vivía tranquilo en el reinado de Corinto, vecino justamente del rey Autólico, que es conocido en esa etapa histórica, en esa etapa de la mitología griega, porque justamente era muy voraz y se dedicaba a robar ganado, se dedicaba a robar vacas, se dedicaba a robar las reses de los reinos vecinos. Y tenía encima la bendición de los dioses, si se quiere, para transformar las vacas en toros y automáticamente pasarla del blanco al rojo. Por lo tanto, ninguno de los que era víctima y presa fácil del ataque de Autólico, el vecino de Sísifo, podía darse cuenta de este ultraje al que era sometido. Pero la gran habilidad mental de Sísifo hizo que pudiera él dejar una marca en cada una de sus reses, en todos aquellos que formaban parte de sus vacas, de su ganado, en donde decía me ha robado Autólico. De esta manera, cuando su vecino Autólico verdaderamente sabía que en definitiva estaba siendo burlado por la gran mentalidad, por la gran habilidad de Sísifo, no tuvo más que aceptar que estaba ante la presencia de un genio absoluto. Y entonces trata de enviar a su hija para que se case con Sísifo y de esta forma tratar de heredar algún día su inteligencia y su astucia. Hasta que finalmente consigue enviar a su hija y su hija no es de la forma en que pretendía Autólico, no puede ingresar al seno familiar de Sísifo porque Sísifo se da cuenta también de todo lo que tiene que ver con esta treta, con esta trampa, y de esta forma también se libra. Y llegamos al punto en donde Sísifo va incrementando su imaginación, incrementando su popularidad, y se entera un día que Gina, la hija de Asopo, el dios de los ríos, es secuestrada por una ave extraña. Y él sale a su balcón y ve que Gina es secuestrada por un águila y desaparece absolutamente, por lo que Asopo, el dios de los ríos, acude a Sísifo, sabiendo de su astucia, y le dice si le podía decir verdaderamente quién era el ser que había quedado con el control de su hija. Sísifo en ese momento dice que le dirá al padre de Gina verdaderamente quién es el responsable de toda esta situación y de esta forma va a lograr resolver este dilema moral en que se encuentra Asopo, pero a cambio de que este dios, el dios de los ríos, le conceda la gracia de crearle un río alrededor de su ciudad. A cambio de este favor, de que Asopo le creara un río alrededor de Corinto, Sísifo le iba a confesar quién era el encargado de haberse sustraído a su hija. Así que Asopo dice verdaderamente esta vez un trato justo y se le concede el deseo. Así que Sísifo dice que es Zeus el dios que se llevó a su hija. Zeus monta en cólera absoluto, el dios de los dioses, el dios supremo de los griegos, y castiga absolutamente a Sísifo, enviándole a Tánatos, el dios de la muerte, para que se lo lleve al inframundo con su hermano Hades. Hades, el dios de los muertos, recibe gustoso a Sísifo, pero Sísifo, otra vez con sus tretas, otra vez con su astucia, se había acordado un trato con su mujer diciéndole que no le festeje, que no le celebre ningún tipo de acto fúnebre, que para los griegos era algo sagrado desde todo punto de vista. De manera que él desciende al Hades, pero en el Hades se encuentra con Hades y le dice después de mucho tiempo insistiéndole que él tenía que regresar a decirle a su esposa que su esposa cumpla con las honras fúnebres, porque las honras fúnebres no se habían celebrado. Ya estaba pactado, recuerden, eso como parte de la astucia de Sísifo. Entonces Hades accede de muy mala gana, pero accede, y de esta forma engaña también a Hades, logra escaparse del Averno, y así durante mucho tiempo Sísifo se escapó de Tánatos, del dios de la muerte. Zeus tampoco lo podía controlar, se había escapado del mismo Hades, seguía siendo una persona astuta, hasta que Zeus finalmente se cansa y envía una vez más a Ares y a Hades, al dios de la guerra, a que lo busquen y que lo lleven al inframundo, y de esta forma consigue
llevárselo y castigarlo de manera tan contundente que dicen que el máximo castigo al que fue sometido Sísifo es subir una piedra enorme hasta una colina, desarrollando una fuerza sobrehumana, una fuerza increíble, y cuando llegaba al fin de la colina, la enorme piedra volvía a caer hasta el final, de manera tal que esto se convertía en un trabajo interminable y un castigo eterno para aquel que había osado disputar con astucia e inteligencia los designios y caprichos de los poderosos dioses. Así termina el mito de Sísifo. Y el filósofo existencialista Albert Camus dice que esta es la demostración de que el hombre puede rebelarse por el placer mismo de descubrir lo absurdo. Fíjense ustedes la fortaleza de esta frase. Cómo se puede rebelar ante el placer mismo de lo absurdo. Porque en ningún momento, dice Camus, Sísifo exigió perdón, imploró algún tipo de condonación desde el punto de vista moral, nunca se humilló y siguió llevando la enorme piedra hasta la cumbre de la montaña, a sabiendas de que finalmente volvería a caer hasta el final. Y esto es lo que el hombre, lo que el ser humano en su existencia hace día a día cotidianamente, a pesar de los retrocesos, a pesar de los contratiempos, a pesar de todos los traspiés que uno sufre en las distintas ocupaciones, en los distintos estamentos, en los distintos espacios emocionales, puede ofrecer una respuesta a unas sabiendas de que el fracaso está presente. Fíjense que el ejemplo que pone Albert Camus, el filósofo, a través del mito de Sísifo, de que seguía llevando la piedra hasta el final de la montaña, a pesar de que la enorme piedra seguía cayendo, en ningún momento implicó que la certeza que tenía Sísifo de que su trabajo no tenía ningún tipo de gratificación y que por lo tanto todo lo que hacía iba a terminar en el más absoluto fracaso, le impedía a él renegar de su postura, renegar de su identidad, renegar de su personalidad, en definitiva renegar de su causa. ¿Qué quiero decir con esto, estimados amigos y amigas, compañeros y compañeras? Viene muy en comparación de todo lo que hemos estado viviendo en el último tiempo, desde el año 2003 hasta el año 2015. Nosotros hemos tenido un gran error desde el punto de vista de la institucionalización de las grandes conquistas. La correlación de fuerzas hizo que nosotros creyéramos que por el solo hecho de estar instaladas en el acervo social, grandes causas y grandes conquistas podían quedar indefinidamente instaladas en el seno de nuestra sociedad. Y la cuestión aparentemente nos está chocando contra la realidad y nos está diciendo que no es así. El ejemplo, el caso más paradigmático de todas estas cuestiones tiene que ver con el retroceso enorme que estamos teniendo en la política de derechos humanos. No puede ser que nosotros tengamos que estar presenciando todos los días distintos tipos de retrocesos en materia de crímenes de lesa humanidad que han merecido el más absoluto repudio de parte de todas las autoridades internacionales en la materia de defensa de los derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que una sociedad que creía desde el punto de vista moral que había cuestiones que habían sido superadas, aún hoy tenga que volver a plantear y escuchar discusiones de parte de las máximas autoridades nacionales acerca de que los 30.000 desaparecidos fueron resueltos en una mesa para hacer política, que no les interesa escuchar si fueron 30.000 o 5.000, que es una discusión a la que no pueden ni les interesa participar, que para algunos funcionarios nacionales no significa un exterminio de parte del terrorismo de Estado, sino que fue una pugna entre dos bandos. Todo esto no fueron tímidas exclamaciones de parte de funcionarios ingenuos. No fueron manifestaciones ingenuas de los medios de comunicación para tratar de ver solamente su postura personal. Lo que está pasando a nivel nacional en materia de derechos humanos es la expresión del pensamiento más descarnado y más profundamente conservador del proyecto político que nos gobierna. El proyecto político que nos gobierna cree que el terrorismo de Estado estuvo bien fundamentado desde el punto de vista que todos los avances y todas las luchas que el movimiento obrero, que el movimiento estudiantil y que los movimientos políticos pretendieron llevar adelante contra el poder concentrado debían ser reprimidos desde todo punto de vista. De ahí la subestimación de las autoridades nacionales encabezadas por el presidente a todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. De ahí su desprecio
de ahí su malintencionada y manifiesta ignorancia, de ahí su complicidad, y su complicidad también especificada y transmitida a los estamentos legislativos de nuestra propia fuerza política. Al iniciar el año, al iniciar el mandato, nosotros habíamos visto que las autoridades nacionales habían intentado imponer 2 jueces por decretos. Esos 2 jueces por decreto no eran ni más ni menos que serviles jueces y letrados pendientes y al servicio de las corporaciones y del gran monopolio multimediático que todos los días contamina nuestra sociedad. Cuando voces preclaras lo advirtieron, una vez más los dueños y personeros nefastos del poder dijeron que nos oponíamos a prácticas constitucionales, que no queríamos que al gobierno le vaya bien, que la etapa por la lucha de los derechos humanos ya estaba cerrada. Y ahora nos tenemos que encontrar día a día con este enorme retroceso, que fue autorizado y avalado justamente por estos 2 jueces que al inicio de su mandato el presidente intentó imponer por decreto desconociendo el Congreso. No conforme con la voz autorizada y los reclamos y los derechos reivindicativos que plantearon en las calles las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, se lo envió al Senado y a la Cámara de Diputados. Y lamentablemente, desde lo más profundo de nuestro corazón tenemos que expresar con todo el dolor de nuestra alma que nuestros propios senadores y nuestros propios diputados, pertenecientes a nuestro glorioso movimiento nacional justicialista, fueron cómplices porque no se opusieron de ninguna manera a la designación de estos jueces y fueron levantamanos feroces del modelo neoliberal más regresivo en materia de derechos humanos que está viviendo la Argentina de la restauración de la democracia. Los mismos senadores y los mismos diputados que hoy salen a rasgarse las vestiduras al decir que el proyecto político del anterior modelo que gobernó el país debe apartarse para exigir una renovación, no tuvo ningún temor para votar de manera positiva a estos 2 jueces y no tiene ningún temor en decirle al resto de la ciudadanía que la política debe darse por consenso y debe darse por unidad. La jerarquía eclesiástica, la Conferencia Episcopal Argentina, está pidiendo en estos días unidad y reconciliación. Unidad y reconciliación, el perdón que tiene que ver con la proclamación de todo lo que tiene que ver con el olvido de los grandes y feroces crímenes que han cometido estos genocidas, que en ningún momento se arrepintieron de todas sus fechorías, de todas sus matanzas y de todas sus crueles persecuciones. Y hoy está más presente que nunca esa disputa cultural por recuperar el rol del Estado desde el punto de vista de la defensa de los intereses democráticos. Nosotros todos los días tenemos que luchar desde lo más profundo de nuestras luchas y nuestras convicciones, desde lo más profundo de nuestro sentimiento democrático y desde lo más profundo de nuestra pertenencia al movimiento nacional justicialista para que, a pesar de que la piedra que tenemos que llevar hacia la cúspide de la montaña vuelva a caerse hasta el abismo más profundo, tengamos la fortaleza, la actitud y la entereza moral para levantarla y entre las manos de todo el pueblo argentino llevarla hasta la cúspide, porque ese será el legado que nosotros hemos recogido de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y esa lucha constante, a pesar de saber que es un trabajo que muchas veces nos puede llevar años de sangre, sudor y lágrimas, nos va a dejar en el corazón la certeza absoluta de que siempre vamos a estar del lado de los defensores de la paz, de la justicia, de la verdad y de la memoria. Para finalizar, porque no quiero seguir siendo mucho más abundante en este tipo de cuestiones que todos los días nos enervan, les voy a presentar un poema, unas palabras que hoy ha dejado Víctor Heredia en un gran diario que rescata las voces de los olvidados. Fíjense ustedes, Víctor Heredia, un gran cantor popular, ante la infinidad de declaraciones que nosotros podamos hacer, ante la infinidad de postulaciones desde el punto de vista teórico y desde la humildad de nuestros aportes que nosotros podamos realizar, ha escrito 2 o 3 palabras que tienen que ver justamente con el 2x1. El 2x1 para genocidas, el 2x1 para asesinos que sustrajeron la identidad de bebés que nada tenían que ver con esta lucha perniciosa que llevó adelante el poder corporativo
para incrementar la deuda externa del Estado que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que pagar y que este gobierno ha llevado a niveles inusitados desde el punto de vista del incremento de la deuda y de los intereses hasta el máximo valor de 80.000 millones de dólares, sin que ningún medio, sin que ningún periodista, sin que ningún hombre que dice todos los días por las mañanas en la radio de esas peñas que le interesa el bien común, haya levantado la voz para lamentarse. Fíjense, queridos compañeros y queridas compañeras, cómo en pocas palabras este poeta del campo popular dice acerca de todo lo que tiene que ver con el 2x1, que le devuelvan la mitad del dolor. Si quieren el 2x1, nosotros queremos que nos devuelvan la mitad del dolor. Escuchen a Víctor Heredia. 2x1, estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos. Mis queridos, esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que lo asesinó. Que el cañón con que violaron a Cristina se quede a mitad de camino. Que la trompada no llegue a destino. Que la dejen amamantar a su hijo un poco más, para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a Capucha o Capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir, que de tanto conmutar padecimientos, al fin me los devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio, ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre. Los quiero aquí de nuevo, como hace 40 años. ¿No les parece justo? Un 2x1 que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Lo devuelven a casa? Muy bien. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y nuestros hermanos? Les recuerdo una cosa. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Un enorme abrazo a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y a todos los organismos de derechos humanos que luchan porque la memoria se encuentre viva en nuestros corazones y en el del todo el pueblo argentino. Muchas gracias, queridos amigas y amigas. Hasta mañana y hasta la victoria eterna.